bienvenidos. El 95% de los niños que nacieron entre 1970 y 1980 en el Río de la Plata tenían el mismo sueño: ser jugadores de fútbol. No tengo datos científicos que puedan avalar esto, pero háganme caso, crean, confíen en mí, que así era. Por supuesto que mi caso no podía ser la excepción. Mi sueño era ser jugador de fútbol. Ahí soy yo con 10 años. No tenía un plan, no tenía claro qué camino había que recorrer, pero me gustaba imaginarme en ese lugar, en el estadio, con la hinchada, con la gente. La realidad y sobre todo mis propias condiciones me hicieron que al poco tiempo tuviera que empezar a buscar nuevos sueños. El fútbol no era lo mío. Me comencé a formar, estudié administración de empresas, me inserté en el mercado laboral y rápidamente apareció un sueño con mucha insistencia que pasó a ser ocupar roles de liderazgo en organizaciones comprometidas con la comunidad y comprometidas con su entorno. Comencé trabajando en Montevideo, donde nací. Mi carrera profesional me llevó luego a Buenos Aires. Buenos Aires alterné con Rosario durante algunos años y en el 2014 aterricé acá, en Punta del Este, en Enjoy, y empecé a sentir en ese momento que mi sueño de trabajar en una organización comprometida con su comunidad empezaba a hacerse realidad. Una vez acá en Punta del Este, ciudad que ya conocía como turista, no conocía como residente, las ganas de practicar un deporte que había practicado en otros momentos de mi vida, el boxeo, me llevaron a un lugar muy especial, pero sobre todo a conocer una persona muy especial. Buscando practicar boxeo, fui a dar al campus de Maldonado, el gimnasio de boxeo del campus de Maldonado, y a conocer a Nicolás Barrales, a Nico, el profe. Nicolás no solamente formaba boxeadores, deportistas, sino que había sido boxeador, había sido campeón latino en su categoría en su momento, y fuimos construyendo una relación de amistad realmente muy linda entre guanteos, manoplas, entrenamientos, charlas y asados, fundamentalmente asados. Y en la medida que fui conociendo a Nicolás me fui dando cuenta que en realidad lo que lo movía a él no era entrenar deportistas solamente. Lo que lo movía a él, su sueño, era que el boxeo llegara a lugares donde muchas veces no llegaba la educación, donde muchas veces no llegaba la contención, muchas veces no llegaba la familia. El sueño de Nicolás era transformar vidas a partir del boxeo, que el boxeo fuera una herramienta de inclusión social. Y como les decía, en esa relación que fuimos construyendo y fortaleciendo cada vez más, me di cuenta que ese sueño de Nicolás, que el boxeo fuera una herramienta de inclusión social, empezó a ser mi sueño también. Y por supuesto que ahí nos hicimos una pregunta: ¿qué tenemos que hacer para que esto suceda? Éramos dos soñadores. Primero que nada, teníamos que juntar más soñadores. Y ahí apareció, él es Nicolás Barrales, el profe, y ahí apareció el tercer soñador, mi sobrino Juancho, desde muy pequeño acostumbrado a soñar mis sueños también. Y ya se sumó y éramos 3. De todas maneras seguíamos siendo pocos. Y ahí pasó algo que fue determinante. Apareció un líder responsable, comprometido, un líder que no preguntó cuánto nos iba a costar esta idea. Preguntó a quién íbamos a ayudar, qué impacto iba a generar en la comunidad. Y así fue que el gerente general de acá de Enjoy, Diego Berná, se sumó también y ya no éramos 2 soñadores, éramos 4. Y la principal empresa de esta ciudad que también se sumaba a este sueño. Seguíamos todavía precisando más soñadores. Y hay algo tan importante para que este tipo de proyectos se lleven adelante: la articulación público-privada. Y rápidamente la Intendencia de Maldonado, la Dirección de Deportes, se sumó a este sueño. Yo voy con ustedes, dijeron todos, y ya éramos un equipo fuerte, un equipo sólido, un equipo robusto. Y ahí sí es como empieza a suceder Maldonado Boxea, la historia que les voy a contar hoy. El proyecto que les voy a contar hoy, porque el proyecto además tiene varias historias adentro. Comenzamos con este proyecto de que el boxeo sea una herramienta de inclusión social, porque además entendíamos que no faltaban sueños en los barrios, faltaban escenarios donde esos sueños pudieran entrenar, faltaban lugares, faltaban espacios. Y Maldonado Boxea al final se fue transformando en un lugar, en un espacio donde muchos jóvenes iban a encontrar algo que no encontraban o no habían encontrado probablemente a lo largo de su vida.
una comunidad, un grupo de pertenencia. Y eso fue fortaleciendo cada vez más el proyecto. Y que por supuesto, como digo siempre yo, que la suerte te tiene que agarrar trabajando. En la medida que íbamos recorriendo los primeros pasos, las primeras veladas, empezaron a pasar cosas que fueron también dándole mucha más fuerza al proyecto. Gabriela Bouvier, principal referente de este programa, una mujer que literalmente supo hacerse camino en la vida a los golpes. Una mujer a la que el boxeo le cambió su vida, obtenía un nuevo título mundial. Y eso, por supuesto, nos daba mucha visibilidad en todo el país. Pero no era solamente resultados deportivos, era lo que iba sucediendo, como decía, en el proceso. Ya eran 60, 70 chiquilines que se acercaban a entrenar boxeo, que dejaban la calle para comenzar a practicar en este espacio, en este lugar que decía, fuimos construyendo. Y no solamente fueron 60, 70 chiquilines que se incorporaron, como decía, que dejaron la calle y que comenzaron a acercarse al deporte, a encontrar un lugar que les diera, como decía, un grupo de pertenencia, una comunidad. A esos logros se fueron dando otros rápidamente. El primer año ya teníamos 12 jóvenes que habían debutado como profesionales, que por primera vez en su vida el deporte, después de muchos años de esfuerzo, de caerse, de levantarse, de entrenar, de muchísimo sacrificio, por primera vez cumplían su sueño de que el deporte les diera de comer, que el deporte les pagara las cuentas y que el deporte les comenzara a hacer ganar sus primeros dólares. Y no solamente empezaban a debutar y a cumplir su sueño de ser boxeadores profesionales, también teníamos algunos casos que iban más allá. El caso de Manuel, Manu Peraza. Manuel debutó como profesional hace 3 años, lleva 8 peleas, todas remuneradas, pero además Manuel cumplió otro sueño. Hace 2 años y medio trabaja aquí adentro, se insertó en la principal industria de esta ciudad, el turismo, en la principal empresa de esta ciudad, que es Enjoy. Hoy Manuel trabaja en el área de lavadero, un departamento donde mes a mes se lavan toneladas de toallas y sábanas de los turistas que se hospedan aquí. Manuel es un referente no solamente en Maldonado Boxea, Manuel es un referente aquí en Enjoy Punta del Este, tiene un trabajo digno, un trabajo estable, un trabajo que lo valora, compañeros que lo esperan todos los días, con quienes aprende y comparte. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Manuel está por acá hoy. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Así como yo lo he ido a alentar a sus peleas, hoy Manuel me está alentando acá y le agradezco por eso. Pero Manuel no es un caso aislado. Manuel es lo que sucede cuando organizaciones responsables se unen para ir construyendo caminos que permitan cumplir con los sueños. Porque también nos fuimos dando cuenta, y en este proceso fuimos aprendiendo mucho, por supuesto, que no faltan sueños en los barrios. Faltan equipos, faltan sistemas, faltan personas que diseñen los escenarios para que esos sueños puedan hacerse realidad. Un día, una tarde de lluvia, una tarde de frío, invierno, del año 2023, se acercó al gimnasio un joven de 18 años, un joven que con 18 años ya cargaba una mochila de frustraciones y desilusiones en el boxeo. Desilusiones por falta de apoyo, desilusiones por falta de contención, por falta de comprensión. Joaquín. Joaquín era el cuarto de una familia de 7 hermanos. Una familia humilde, trabajadora, viviendo en un barrio de contexto crítico, en un asentamiento. Joaquín había tenido que empezar a trabajar desde muy joven, a los 14, 15 años, en lo que podía, vendiendo leña, cortando el pasto, haciendo changas porque precisaba llegar algún peso a su casa. Un joven muy educado, muy disciplinado, muy agradecido y convencido de que tenía que esforzarse para cambiar su historia. Y Joaquín, por supuesto, entrenó, y Joaquín rápidamente nos compartió su sueño. Su sueño era ser boxeador profesional, por supuesto. Y allí comenzamos a trabajar, comenzamos a prepararlo, comenzamos a formarlo, comenzamos a recorrer el camino para que Joaquín debutara como boxeador profesional, hiciera su carrera en el boxeo, pudiera ganar dinero a partir de este esfuerzo que había venido acumulando durante tantos años. Por supuesto que había que recorrer, como decía, ese camino. Y mientras Joaquín se preparaba para debutar como boxeador profesional, comenzamos también a formarlo y a capacitarlo para que Joaquín se insertara en la industria del turismo y la gastronomía. En paralelo, fuimos buscando la oportunidad de su debut y fuimos preparándolo y formándolo también para que tuviera un trabajo digno y un trabajo
que lo valorara. Hasta que un día, 9 de diciembre del 2023, ninguno de los que somos parte de este proyecto nos vamos a olvidar de ese día, 9 de diciembre del año 2023, acá mismo en Enjoy, organizamos una velada que participaron muchos integrantes del proyecto y que Joaquín iba a debutar como boxeador profesional ante 1000 personas, ni más ni menos. Y les decía, ese es un día que no nos vamos a olvidar más. Joaquín ese día debutó como boxeador profesional. Joaquín ese día le pudimos confirmar que además se insertaba laboralmente. Joaquín hoy en día, 2 años y medio después, es panadero, acá. Si alguno de ustedes desayunó hoy, almorzó, los panes, los bizcochos, las facturas que comieron las hizo Joaquín con el equipo de panadería. Tiene un oficio, tiene una profesión, tiene un lugar donde lo espera, tienen compañeros que lo esperan y lo alientan, no solamente cuando está en el ring, sino también acá, día tras día. Y les decía, ese 9 de diciembre, día inolvidable, pudimos cumplirle 2 sueños a Joaquín. Comenzó su carrera como profesional, hoy lleva 9 peleas. Comenzó y se insertó laboralmente y hoy tiene un trabajo digno, estable, con posibilidades de desarrollo y que lo valora. Pero además ese día, Joaquín dijo algo ante las 1000 personas que estábamos acá mismo, dijo algo que no solamente nos hizo reflexionar, sino que nos interpeló a todos. Joaquín ese día, después de terminar su pelea, entre lágrimas de emoción, porque además se iba a insertar, iba a tener un trabajo por primera vez en su vida que lo valorara y con oportunidades de desarrollo, Joaquín ese día dijo esto. Primero que nada agradecido con toda la gente y nada, es un escalón más. Mi sueño es ser campeón del mundo. Joaquín dijo algo que nunca había sucedido en este país. No había habido nunca un boxeador campeón del mundo profesional uruguayo. Por supuesto que ese sueño automáticamente pasó a ser el sueño de las 1000 personas que estaban ese día acá mismo. Pasó a ser el sueño de Maldonado Boxea, pasó a ser el sueño de sus 1000 compañeros acá en Enjoy y pasó a ser el sueño de todo Maldonado. Había un trabajo por delante, parecía un sueño, prácticamente una utopía, no había sucedido nunca. Y por supuesto que eso iba a requerir de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, de mucha constancia, pero además también iba a depender de la oportunidad. No todos los días se tiene la oportunidad de disputar un título mundial, pero como dije anteriormente, la suerte te tiene que agarrar trabajando y nosotros estábamos trabajando, nosotros confiábamos en que eso tarde o temprano iba a suceder. Ya habíamos cumplido 2 sueños de Joaquín. Algún tiempo después, 2 años después, 22 de noviembre del 2025, hace algunos meses atrás, en el campus de Maldonado, ese lugar que, como les decía, me permitió conocer a Nicolás Barrales, en el campus de Maldonado, ese lugar que me permitió tener un sueño nuevo, que era que el boxeo fuera una herramienta de inclusión social. En el campus de Maldonado, ante 3000 personas, pasó esto. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Donde voy a morir, mi Tierra Santa. 2 años después, Joaquín salía campeón del mundo por primera vez en la historia del boxeo uruguayo. Joaquín ese día no solamente ganó una pelea, no solamente levantó un título. Joaquín ese día le ganó una historia que parecía escrita, reescribió su propia historia. A partir de un sueño compartido con organizaciones responsables, organizaciones comprometidas, que fueron marcando el camino para que esto pudiera suceder.
Y por supuesto que en este proceso fuimos aprendiendo muchas cosas. Aprendí personalmente que un sueño es un futuro que todavía no existe, pero que ya gobierna las acciones que tomamos y decisiones que tomamos hoy. Aprendí, por supuesto, que hay sueños que inspiran y hay sueños que nunca nacen porque nadie generó el espacio, la instancia y el camino para que ese sueño pueda suceder. Maldonado boxea, es raro lo que les voy a decir, pero Maldonado boxea no es sobre boxeo. Maldonado boxea es sobre algo más grande. Maldonado boxea nos interpela y nos habla sobre construir el lugar para que esos sueños sucedan. Porque los sueños no se cumplen en soledad, los sueños se cumplen cuando hay un equipo, una visión, liderazgos comprometidos y responsables que diseñen el sistema para que esos sueños se puedan cumplir. Porque al final del día, tal vez nuestro verdadero desafío sea enseñarles a nuestros hijos no solamente a soñar. Tal vez nuestro verdadero desafío sea enseñarles a nuestros hijos a construir los escenarios para cumplir sueños, sus sueños y los sueños de otros. Nuestro verdadero desafío tal vez sea enseñarles a nuestros hijos que los sueños de otros también pueden ser nuestros sueños. Repito, los sueños de otros también pueden ser nuestros sueños, como una gran cadena de favores. Algunas reflexiones para compartir finalmente con ustedes. El campeón no nace cuando levanta el cinturón. El campeón nace mientras construimos la persona que decide luchar por sus sueños. El campeón nace cuando decidimos no abandonar nuestros sueños. Gracias, Maldonado Boxea, por permitirnos impulsar sueños. Gracias, Maldonado Boxea, por permitirnos impulsar sueños. Gracias, Joaquín, por soñar con nosotros. Gracias, Joaquín, por permitirnos soñar contigo. Gracias.